Us donem la benvinguda a Palau Macaya. De seguida començarà l'activitat. Si us plau, comproveu que teniu els telèfons mòbils apagats. Moltes gràcies. Les damos la bienvenida a Palau Macaya. En breves momentos comenzará la actividad. Por favor, compruebe que sus teléfonos móviles están apagados. Muchas gracias. Us donem la benvinguda a Palau Macaya. De seguida començarà l'activitat. Si us plau, comproveu que teniu els telèfons mòbils apagats. Moltes gràcies. Les damos la bienvenida a Palau Macaya. En breves momentos comenzará la actividad. Por favor, compruebe que sus teléfonos móviles están apagados. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Palau Macaya. En nombre de SpainUp queremos daros la bienvenida y las gracias. También queremos agradecer a Fundación La Caixa, que ha permitido coorganizar este encuentro con SpainUp y por segundo año consecutivo permitir poner en la agenda internacional el espacio que debe ocupar el sector de la inversión de impacto. El año pasado organizamos un evento en este mismo espacio preparatorio de la Cumbre de Naciones Unidas para la Financiación del Desarrollo, y este año, con la mirada puesta en noviembre, que se celebrará la Cumbre Iberoamericana, hemos decidido también dar voz al sector de la inversión de impacto con la oportunidad que abre para la mejora de las relaciones en el espacio iberoamericano. Queremos también dar las gracias al resto de colaboradores que han hecho posible que hoy estemos aquí, que nos acompañen además representantes de los National Partners de GSG como SpainUp, pero que vienen desde Chile, Perú, Brasil, Colombia y Centroamérica. Gracias a todos por venir. Y estos colaboradores son Educo y GSI, que son dos de nuestras asociadas más implicadas en la inversión de impacto a nivel internacional, Cofides, por supuesto, UNESCO y CAF, el Banco Interamericano para el Desarrollo. Muchas gracias a todos. Sin más, voy a dar la palabra a Esther Planas, directora general adjunta de Fundación La Caixa, para que pueda darnos la bienvenida a su espacio. Gracias de nuevo. Gracias. Buenos días. Es un verdadero honor darles la bienvenida a este encuentro, al rumbo a la cumbre Financiación de Impacto en el espacio iberoamericano. En un espacio tan singular y emblemático como es el Palau Macaya, declarado en 2024 Centro Internacional de Ciencias Humanas y Sociales bajo los auspicios de la UNESCO. Un lugar que invita a la reflexión y al intercambio de conocimiento y que constituye el marco idóneo para una jornada como la que hoy nos reúne. Quisiera expresar también nuestro agradecimiento a SpainUp, que es la entidad impulsora de esta iniciativa, con la que desde la Fundación La Caixa hemos tenido el placer de coorganizar este encuentro, así que también con todas las dos organizaciones que han contribuido a hacerlo posible. Hoy nos reunimos aquí para reflexionar sobre cómo fortalecer la colaboración y movilizar recursos, conocimiento y capacidades para dar respuesta a algunos de los principales desafíos sociales y ambientales de nuestro tiempo. En este contexto, para la inversión de impacto y los mecanismos innovadores de financiación representan una oportunidad para impulsar un desarrollo más inclusivo, resiliente y sostenible. Desde hace más de 100 años, la Fundación La Caixa trabaja para contribuir a construir una sociedad mejor y más justa, generando oportunidades a quienes más lo necesitan. Con este principio, el año pasado aprobamos nuestro plan estratégico para el periodo 2025-2030, que reafirma este compromiso a través de 4 valores que nos han acompañado desde nuestros orígenes, como son la responsabilidad, la integridad, la transparencia y el compromiso social.
La visión y estos valores se articulan a través de una estrategia que combina la acción social directa a través de nuestros propios programas sociales con la generación de conocimiento, la innovación, las alianzas y la movilización de recursos. Sabemos que los desafíos actuales, como son la pobreza, la desigualdad, el cambio climático o la mejora de la salud, son demasiado complejos para afrontarlos de manera aislada, y es por eso que las alianzas forman parte esencial de nuestra estrategia y nuestra manera de actuar. Estamos convencidos de que si actuamos juntos, compartimos conocimiento y sumamos capacidades, avanzamos hacia un objetivo común, maximizando así el retorno social. Esta forma de desarrollar nuestra labor también nos ha llevado a explorar nuevas maneras de maximizar el alcance y aumentar el impacto de nuestras actuaciones. Porque no basta con destinar recursos. También necesitamos encontrar nuevas maneras de apoyar proyectos con un gran potencial para que puedan crecer y generar un cambio duradero. En este sentido, la inversión de impacto puede convertirse en un complemento muy valioso para la filantropía, ayudando a impulsar iniciativas que generan valor para la sociedad. Permítame, llegados a este momento, compartir brevemente algunos de los ejemplos que desarrollamos en la Fundación La Caixa vinculados a nuestro compromiso con la innovación en la salud y la cooperación internacional, que ilustra los avances que realizamos con la inversión de impacto. Desde hace más de una década impulsamos un ecosistema de apoyo a la innovación biomédica, acompañando a proyectos científicos en sus primeras etapas de validación y desarrollo. El ejemplo es Caixa Impuls, un programa que combina financiación, formación de expertos y mentoría para transformar la salud y la vida de las personas. Sobre esta experiencia estamos explorando nuevos instrumentos de inversión y de impacto para reforzar el desarrollo de estos proyectos en los momentos clave, ayudando a iniciativas con gran potencial científico a que puedan superar las barreras que normalmente limitan su progreso, acercándose al mercado y a la sociedad. Este mismo enfoque inspira también nuestra actividad internacional. Desde hace casi 30 años promovemos programas de cooperación orientados a fortalecer las capacidades locales, a que los agentes locales lideren sus propios procesos de cambio y generen oportunidades de desarrollo sostenible. En este marco, Work for Progress impulsa el empleo y el emprendimiento en comunidades de África, Asia y América Latina. A partir de esta experiencia, hemos puesto en marcha proyectos pilotos de inversión de impacto, junto con entidades financieras locales, para facilitar el acceso a financiación de empresas con un alto potencial tanto en la India como en Mozambique, en Perú, en Colombia y en Ghana, ampliando las oportunidades para mujeres y jóvenes de comunidades rurales. Con esta experiencia buscamos proporcionar capital catalizador que incentive a las entidades financieras locales a crear vehículos financieros innovadores para ayudar a la viabilidad de las empresas a atravesar el llamado Valle de la Muerte, en aras de lograr una sostenibilidad y el impacto a largo plazo de nuestra actuación. Y este enfoque también se extiende a otras iniciativas, como son la Alianza para la Vacunación Infantil o el Bono de Impacto Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja, que muestran cómo la colaboración entre sectores y los nuevos instrumentos de financiación pueden ampliar el impacto social y ofrecer soluciones sostenibles. Estos ejemplos muestran la creencia de que uno de los desafíos de futuro es no solo movilizar recursos, como ya hemos comentado, sino hacerlo de una manera más inteligente, conectando financiación, innovación, conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades locales. Espero que este encuentro nos permita seguir avanzando en esta dirección, compartir experiencias, construir nuevas alianzas y explorar cómo la financiación de impacto puede ayudarnos a responder de forma más eficaz a los grandes desafíos sociales y ambientales que compartimos, enmarcadas en un mundo cada vez más complejo, pero también cada vez más sensibilizado. Porque, en definitiva, detrás de cada instrumento de financiación, de cada alianza, de cada proyecto, hay personas. Y ellas son, sin duda, el verdadero propósito
que nos reúne hoy en este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Ahora quería dar paso a Miguel Tiana, director de Cofides. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todas y a todos. Es un verdadero placer participar en nombre de Cofides en la apertura de esta jornada. Quiero comenzar agradeciendo a Mercedes y SpainUp la iniciativa de reunirnos hoy aquí y a Esther y a la Fundación La Caixa por acogernos a este magnífico Palau Macaya en el que ya tuve el gusto de estar el año pasado y siempre es un placer volver. Me gustaría también saludar expresamente al director de la ECID, querido Antón. Con la ECID hemos desarrollado ya desde hace muchos años una alianza muy sólida que ha dado grandes resultados en el ámbito de la cooperación financiera para el desarrollo y hemos llevado a cabo conjuntamente una actividad particularmente intensa en la región iberoamericana, con lo cual este evento, digamos, es muy oportuno y la participación, yo creo que de ambas instituciones es muy oportuna en este caso. Y finalmente me gustaría dirigirme al resto de participantes de UNESCO, de CAF, de OCDE, de los National Advisory Boards de Iberoamérica y de Portugal, también instituciones financieras de desarrollo, sector privado, tercer sector. En fin, creo que la amalgama o el conjunto de participantes que se juntan hoy aquí por un objetivo común es verdaderamente destacable. El título de esta jornada, Rumbo a la Cumbre, resume muy bien el momento en el que nos encontramos. La próxima cumbre iberoamericana de noviembre constituye una oportunidad para situar la financiación de impacto en el centro de la conversación sobre el futuro de nuestra comunidad, de la comunidad iberoamericana. Pero también plantea una responsabilidad. No deberíamos llegar a la cumbre únicamente con diagnósticos, con declaraciones de principios. Deberíamos llegar con propuestas concretas, con instrumentos que puedan ponerse en marcha, con alianzas identificadas y, sobre todo, con proyectos capaces de generar resultados tangibles, reales para las personas. Por tanto, la pregunta que nos convoca es muy clara. Yo creo que esa pregunta debería ser cómo podemos movilizar más capital y orientarlo hacia un impacto social y ambiental efectivo en el espacio iberoamericano. Iberoamérica cuenta con enormes oportunidades para ello. Tenemos una sociedad civil activa, empresas innovadoras, instituciones financieras con un profundo conocimiento del territorio, redes de emprendimiento social y un ecosistema de inversión de impacto cada vez más desarrollado. Pero también existen importantes necesidades de financiación que hay que seguir abordando y profundizar en ese abordaje. Lo vemos en diferentes ámbitos, en las micro, pequeñas y medianas empresas, en el emprendimiento femenino, los pequeños agricultores. Son muchos los ámbitos en los que se pone de manifiesto. Y en muchos casos el problema no es que no exista capital. El problema es que el capital o bien no encuentra proyectos con una estructura, una escala o un perfil de riesgo adecuados, o que quienes desarrollan esos proyectos no encuentran una financiación suficientemente paciente, flexible y adaptada a su realidad y a sus necesidades específicas. Ahí es donde instituciones como Cofides, pero también como AECID, como la Unión Europea, CAF y el resto de actores que estamos aquí, deben desempeñar un papel importante para llenar este nicho, ¿no? O esta brecha. Porque financiar impacto no significa solamente aportar recursos, significa preparar proyectos, reducir riesgos, construir capacidades, también a través de asistencias técnicas u otras vías, y básicamente construir puentes entre el capital público, el privado y el filantrópico. Hay un nexo ahí en el que trabajar, ¿no? Y eso es en esencia lo que se busca mediante esa financiación combinada o blended finance de la que tan a menudo hablamos. Al final, buscar un uso estratégico de los recursos públicos, dirigiéndolos hacia donde son más necesarios y movilizando a través de esa vía también a otros actores que se sumen, ¿no? Sumando fuerzas y creando sinergias. Eso es lo que se busca. Y se debe hacer con rigor. ¿Y qué quiere decir con rigor? Pues en el sentido básicamente de que hay que dirigir los recursos donde verdaderamente son necesarios. Es decir, lo que no se busca es desplazar la inversión privada. Lo que se busca es sumarse a la inversión privada y animarla a movilizarse, ¿no? Con lo cual, ese rigor en el sentido de identificar dónde verdaderamente el capital público es necesario, en esa función catalizadora, es fundamental. También es muy importante incorporar desde el principio sistemas sólidos de medición de impacto.
Evidentemente, esto es fundamental si queremos lograr esos impactos a medio y largo plazo a los que aspiramos. Bueno, pues en Cofides me gustaría compartir que en Cofides ya contamos con varias experiencias que consideramos exitosas respecto a cómo esto puede llevarse a cabo. Un primer ejemplo es el programa TIF, o Triple Inclusive Finance, que fue el primer programa de financiación combinada liderado por Cofides en Latinoamérica. TIF combina préstamos de la cooperación española a través de la ECID con asistencia técnica, recursos de asistencia técnica procedentes de la Unión Europea y que Cofides moviliza hacia estas operaciones. La finalidad del programa es mejorar el acceso a los servicios financieros de las poblaciones de menores ingresos y de la micro, pequeña y mediana empresa, especialmente en zonas rurales. Pero TIF no se limita a proporcionar liquidez. Lo que hace es ayudar a los beneficiarios a desarrollar nuevos productos, avanzar en su transformación digital, mejorar esos sistemas de gestión social y ambiental e incorporar soluciones de microfinanzas verdes. El programa ya cuenta con 53 millones de euros en préstamos y casi 6 millones en asistencia técnica, y el objetivo que tiene es beneficiar a unas 31.000 MIPYMES urbanas y rurales, con foco claro en Iberoamérica. También lanzamos recientemente, el año pasado, un programa denominado Conecta por Guatemala. Este tiene un foco muy claro en el ámbito de Guatemala y se dirige a las microempresas y pequeñas empresas guatemaltecas, con especial atención a apoyar el emprendimiento femenino, la inclusión financiera y las transiciones verde y digital. Aquí, de nuevo, estamos movilizando, por un lado, préstamos del FEDES, que gestiona la ECID, con recursos de asistencia técnica de la Unión Europea, logrando esa financiación combinada que tanto impacto genera. Esperamos beneficiar a cerca de 79.000 personas, porque, como decía Esther, lo que hay detrás al final de estos programas son personas y necesidades concretas de colectivos. Y además lo que estamos trabajando es muy estrechamente aquí con las instituciones locales. Se han definido, digamos, un programa que aborda retos específicos como pueden ser el apoyo al emprendimiento verde en Petén, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles en la cuenca del río Motagua. Son necesidades que se han identificado junto con el ecosistema local y es una prueba, efectivamente, también, como mencionaba antes, de que es importante, digamos, diseñar conjuntamente con los beneficiarios, con los territorios y en terreno para que estos programas sean verdaderamente efectivos. Un tercer ejemplo que me gustaría mencionar es el Fondo Quali. El Fondo Quali Cofides participó activamente en la estructuración y está gestionado por Gaua Capital. Tenemos por aquí, había visto antes por allí está. Y Quali responde a una realidad que afecta de manera especial a América Latina. Los pequeños agricultores, las pequeñas empresas, son algunos de los colectivos más expuestos al cambio climático, pero tienen grandes dificultades para financiar las inversiones de adaptación que necesitan. Y el fondo, por tanto, lo que busca es cubrir esa brecha, proporcionar recursos a instituciones financieras y a proveedores de soluciones climáticas para que puedan ofrecer productos verdes a agricultores y a pequeñas empresas. Ya el fondo ya completó un primer cierre, aspira a alcanzar un volumen total, un tamaño de 200 millones de euros y con esto contribuir a las necesidades de adaptación y resiliencia de unos 500.000 pequeños agricultores y MIPYMES, un volumen muy relevante. Aquí hemos movilizado recursos de de-risking a través del Fondo Verde para el Clima o de la Unión Europea que permiten efectivamente lograr ese papel catalítico que busca la financiación combinada. Lograr instrumentos dirigidos específicamente a minorar el riesgo y con esto a atraer a otros inversores hacia la inversión de impacto en Iberoamérica. Finalmente, mencionar que estamos también poniendo en marcha el programa SOL, es un programa que aún no tiene operaciones, pero que estamos lanzando, también conjuntamente con la ECID y con recursos de la Comisión Europea, destinado a impulsar soluciones de electrificación renovable mediante sistemas aislados y mini redes en zonas rurales y desatendidas, tanto en Latinoamérica como en África subsahariana. Con lo cual, experiencias, hay múltiples instrumentos, casos concretos que abordar para trabajar en el ámbito de la inversión de impacto en Latinoamérica y ya los estamos poniendo en marcha. Además, me gustaría señalar que, complementariamente a esto, en diciembre del 24 pusimos en marcha un instrumento, el Fondo de Impacto Social, que busca reforzar el ecosistema de inversión de impacto en España, en este caso. Aunque el ámbito de actuación de este fondo sea España, muchas de las enseñanzas del mismo creo que pueden también contribuir o extrapolarse a otras regiones como Iberoamérica. Cómo definir la adicionalidad, cómo medir el impacto, cómo adaptar los instrumentos financieros a las necesidades de las entidades sociales. Pues al final todo esto son prácticas que estamos, o experiencias que estamos extrayendo con este fondo y que también creo que funcionan más allá de nuestras fronteras.
Al final, nosotros además, creo que es un tema relevante, con el FIS contribuimos al crecimiento de actores privados en el ámbito de la inversión de impacto en España, ya sean gestoras de fondos de inversión o entidades sociales, pero luego además Cofidis dispone de otros instrumentos a través de los cuales podemos apoyar la expansión internacional de estas entidades, por tanto contribuyendo a crear un puente efectivo entre España e Iberoamérica u otras regiones en el ámbito de la inversión de impacto. Y bien, todas estas experiencias que nos enseñan, ¿qué lecciones podemos extraer? Pues me gustaría destacar en particular 3. Ninguna es novedosa, pero creo que sí que es importante seguir insistiendo en ellas, ¿no? La primera es que no existe una única fórmula. Es decir, algunos proyectos necesitan garantías, otros deuda subordinada, otros asistencia técnica. Cada caso es diferente y es muy importante el enfoque tailor-made para adaptarse a las necesidades de cada caso si realmente queremos lograr un impacto efectivo. La segunda es que las instituciones locales son imprescindibles. Hay que trabajar con ellas para estructurar los programas. Debemos escuchar y trabajar con las diferentes instituciones que trabajan en el terreno para lograr diseños que sean que tengan la mayor capacidad de escalabilidad y sostenibilidad a medio y largo plazo. Y en tercer lugar, que el impacto exige tiempo, exige rigor, y que, por tanto, evidentemente, los resultados no son inmediatos y ahí es donde ese papel de las instituciones que pueden ofrecer capital paciente es particularmente relevante, ¿no? Porque es una brecha que estamos encontrando y, efectivamente, movilizando ese capital paciente hacemos más fácil la llegada de otros que se sumen. En nuestra opinión, la próxima cumbre iberoamericana podría ayudarnos a avanzar alrededor de 4 prioridades en este sentido. Primero, conseguir construyendo una visión compartida sobre qué entendemos por inversión de impacto y cómo la medimos. Segundo, sería importante avanzar en la creación de una cartera iberoamericana de proyectos que pudiese además atender las necesidades más tempranas de la fase de preparación de proyectos. Tercero, continuar avanzando en el desarrollo de instrumentos con un enfoque no solo nacional, sino también quizá regional. Eso también podría ayudar a crear mayores sinergias. Y cuarto, evidentemente, pues mantener y consolidar ese espacio permanente de colaboración que hace falta en las instituciones y a lo que contribuyen pues, eventos como el que hoy nos congregan. Por tanto, creo que las mesas que se van a celebrar esta mañana van a ayudar en todas estas líneas y es por ello que pensamos que va a ser un evento verdaderamente relevante para ir avanzando y sembrando esas semillas que darán sus frutos en el marco de la cumbre y a posteriori. En ese sentido, nuestra experiencia en la gestión de fondos públicos, en la estructuración de operaciones de financiación combinada y en la movilización de capital privado, creo que es interesante, que aporte y, por tanto, estamos encantados de sumarnos aquí, de contribuir con esta experiencia y esas lecciones que ya hemos extraído a todos estos debates. Y, sobre todo, también creo que es muy importante seguir construyendo alianzas. Es algo a lo que estamos plenamente comprometidos y en lo que creo que firmemente que debe ser uno de los principales propósitos. Ninguna institución puede generar por sí sola las transformaciones que necesitamos y ese impacto surge, por tanto, cuando somos capaces de combinar recursos y conocimientos y crear las mayores sinergias posibles. Quería cerrar dando las gracias nuevamente a SpainNav por convocarnos, a la Fundación La Caixa por acogernos y a todos los participantes por estar hoy aquí y deseo que sea una jornada muy productiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Totalmente alineados con la oportunidad que todos identificamos que se abre para la inversión de impacto. Para cerrar este bloque de bienvenida, me gustaría pedir a Antoine Leis, director de la Agencia Española para la Cooperación al Desarrollo, que nos acompañe arriba y nos diga sus palabras. Gracias. Bueno, molt bon dia, buenos días. Un gusto estar otro año más ante una cita internacional muy importante, pues hablando de inversión de impacto y hacerlo pues gracias a la Fundación La Caixa, con quien tenemos, Esther, muchos proyectos, todos ellos muy innovadores en todos los ámbitos, en el ámbito de la acción humanitaria, también en el ámbito de la inversión de impacto. Por supuesto, Mercedes SpainNav, y Miguel, socio estratégico, en fin, con Cofidis. Estamos utilizando la próxima cumbre iberoamericana, no sé si como un pretexto o como una excusa, para hablar de algo que es francamente importante y urgente, que es la necesidad de incrementar la financiación del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad, de la acción climática,
del impacto social, porque las necesidades de financiación no dejan de crecer. Desde la COVID hemos pasado de 2,5 a 5 billones o trillón de dólares, y al mismo tiempo algunas de estas fuentes de financiación, en concreto la ayuda oficial al desarrollo, decrece. Y esto, la verdad que desde España lo lamentamos mucho porque no estamos siguiendo esa trayectoria. Pensamos que este es un momento para invertir, no para desinvertir de lo que es el futuro de la humanidad, y pensamos pues que en los recursos, en este caso de la ayuda oficial al desarrollo, lo que sí tienen que hacer es utilizarse de una manera mucho más inteligente, más estratégica, para apalancar recursos adicionales, en este caso recursos que están en los mercados financieros y que con una adecuada gestión del riesgo podemos conseguir atraerlos a los mercados emergentes, a los países en desarrollo, y a resolver problemas y desafíos de desarrollo como muchos de los proyectos que mencionaba Miguel, ¿no? La adaptación climática, donde hay grandes brechas de financiación, el acceso a la energía en África, en América Latina. La ayuda oficial al desarrollo no representa más que 180.000 millones de dólares anuales. No es mucho dinero, pero puede tener un papel catalítico, y por eso también en esta fase, por un lado, de refuerzo de nuestra cooperación, y eso es lo que hemos venido haciendo los últimos 5 años en España, pero también de reforma, hemos desde luego priorizado este tipo de intervenciones que permiten no trabajar individualmente, sino ser más bien conectores. No me resisto, después del partido de ayer, a hacer un símil futbolístico, y la verdad que el fútbol, y creo que la cooperación, es un deporte de equipo, y no siempre gana quien tiene los mejores jugadores, sino quien consigue que estos jugadores jueguen mejor como colectivo. Y yo creo que en la inversión de impacto hay mucho de eso, en la labor que hemos conseguido tejer los distintos actores, Cofides y la ECID en la parte pública, pero todos quienes formáis parte de SpainUp, que no son solo gestores de fondos, no son solo inversores, sino también sociedad civil. Estamos generando, yo creo que los mimbres de un equipo ganador, y para posicionar, en este caso creo, a España como un actor emergente en este ámbito y capaz de movilizar estas alianzas que yo francamente veo, si nos proyectamos a 5 o 10 años vista, como uno de los grandes vectores de crecimiento de la cooperación, y además podemos hacerlo de la mano, y me alegro que haya tantos representantes de nuestros países iberoamericanos del otro lado del Atlántico, porque creo que se dan, particularmente en América Latina y Caribe, los mimbres para hacer de ese tipo de cooperación un modelo para otras partes del mundo. Tenemos una cierta infraestructura financiera, tenemos algunos poderosos bancos de desarrollo, está también la CAF aquí, que es una socia muy querida y muy estratégica para nosotros, y tenemos esa gran oportunidad de mostrarle al resto del mundo el tipo de cooperación que se hace en América Latina. La cooperación está también, Jaume, de la SEGIP, el tipo de la cooperación iberoamericana, que más allá del volumen de financiación, y desde luego esta alianza se hace por dinero, es decir, necesitamos financiación, pero hay mucho más detrás de ella. También hay un intercambio de conocimiento y una lógica que es muy horizontal. El tipo de cooperación que nosotros, que España, que los países latinoamericanos, los países iberoamericanos hacemos, nunca ha sido una cooperación paternalista, nunca ha sido una cooperación vertical, nunca ha habido nadie que enseñe y nadie que aprenda. Todos nos beneficiamos y estamos haciendo un tipo de cooperación circular, y yo creo que, de nuevo, en el ámbito de la inversión de impacto, con gestores, con inversores de un lado y del otro, tenemos también esa gran oportunidad. Y de nuevo, esa es la cooperación del futuro. Es no solo la que quieren hacer nuestros países socios de América Latina y el Caribe, sino también la que quieren hacer nuestros socios africanos, nuestros socios de Oriente Medio, etc. Y yo creo que tenemos, de verdad, en esta cumbre, una gran oportunidad de mandarle ese mensaje al resto del mundo, que hacemos las cosas de manera distinta, que hacemos las cosas de manera colectiva, como el tipo de juego que vimos ayer en el partido. Y esa es la lógica, pues, en la que hemos estado en la cooperación española. Una nueva ley de cooperación, ya no es tan nueva, es del año 2023, la seguimos llamando nueva, pero no es tan nueva, tiene ya 3 años, pero sí hemos engendrado, creo que, un proceso de reforma que ha dado lugar, pues, al nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible, donde trabajamos de manera muy estratégica, pues, también con Cofides,
para ser más eficaces, para ser más ágiles. Quienes habéis trabajado con nosotros sabéis pues, que éramos un poco lentos, vamos a decirlo así, ¿verdad, Juanjo? Pero estamos intentando, con la nueva normativa, ser un poco más ágiles, responder y también poner en marcha nuevos productos y nuevas oportunidades de colaboración. Y es que somos un sistema, de verdad. Hay que pasar de una lógica de la cooperación donde las agencias, los bancos de desarrollo trabajan en un pequeño silo. Y yo creo que hacer dos cosas. Primero, engendrar, no solo generar proyectos y oportunidades de inversión más grandes, más pequeños, sino generar verdaderos procesos de cambio y de transformación. Yo creo que eso a través de la inversión de impacto, más allá de los proyectos específicos, más allá de los fondos específicos, estamos haciendo eso porque estamos generando una infraestructura financiera también en estos países que permite generar pues, procesos de cambio en el mundo, por ejemplo, de la agricultura sostenible, en el mundo del acceso a la energía, etcétera, ¿no? Así que yo creo que, en fin, esta trayectoria nos la han reconocido otros. La OCDE, en algunos manuales de buenas prácticas, ha mencionado el fondo Uruma y el fondo Kuali, de quienes estamos muy, muy orgullosos. Está Agustín también, no le veo, pero le he visto antes. Agustín levanta la mano, está sentado un poco atrás. Pero yo creo que ahí claramente pues, se demuestra esa lógica colectiva que os decía de la cooperación, que no significa otra cosa que trabajar conjuntamente, donde inversores públicos y privados aunamos esfuerzos, no desnaturalizándonos, no le estamos pidiendo a nadie, no le estamos pidiendo a ningún inversor que se convierta en un actor que haga caridad. De hecho, caridad no hacemos ninguno. La cooperación es una inversión. Tiene un retorno, en unos casos financiero, pero tiene un retorno. Y nosotros buscamos un retorno en forma también de impacto, ¿no? ¿Qué hacemos los inversores públicos? ¿Qué hace la ECID? ¿Qué hace Cofidis? Pues intentamos tener ese papel catalizador, ser ese capital paciente. Sabemos que el privado es un poquito más impaciente que nosotros. Nosotros podemos dar esa visión de largo plazo, podemos mitigar riesgos y podemos aportar pues esa mejora de las capacidades gerenciales, operativas, comerciales, pues a través de la asistencia técnica, a través de los recursos de blending. Y ese efecto demostrativo es el que en última instancia, más allá de nuevo de las operaciones específicas que vamos a hacer, es absolutamente, incluso yo diría muy difícil de calcular, pero desde luego muy, muy valioso para generar ecosistemas realmente que apuesten por el desarrollo sostenible. Esta apuesta la hemos venido haciendo. Yo estoy en mis últimas semanas como director de la agencia, pero para mí ha sido una de las grandes prioridades, la apuesta por la alianza con actores, vamos a decir, no tradicionales. Aquí hay muchas ONGs en la sala y saben que también con ellas hemos trabajado muy duramente, pero era muy necesario ese juego colectivo también con el mundo de los mercados financieros, con el mundo del sector privado, y por eso hemos comprometido a través del FEDER recursos por valor de más de 260 millones de euros. Iniciativas que están cambiando vidas de agricultores, de jóvenes emprendedores, de microempresas, de organizaciones lideradas en su mayoría por mujeres. Y lo estamos haciendo innovando. Lo estamos haciendo también con la Unión Europea dentro del marco del Global Gateway. Hace pocas semanas anunciábamos también un gran proyecto de nuevo, muy transformador, para promover la emisión de bonos verdes en economías emergentes, bonos públicos por una parte, pero también emisiones privadas. Una pequeña, en fin, inversión del FEDES de 100 millones de euros en un vehículo financiero que va a agrupar más de 1.000 millones de euros de otros bancos de desarrollo de la Unión Europea y que apalanque, digamos, dos veces más eso, es decir, inversores también privados, y si hay alguien en la sala, por favor, mirad esta operación con cariño, y que en última instancia consigamos generar demanda para la emisión de hasta 20.000 millones de euros en bonos verdes en mercados emergentes. Y desde el primer momento que vimos esta operación, yo, en fin, esta apuesta la he hecho, creo que América Latina va a ser una de las regiones, América Latina y el Caribe, que más va a utilizar este instrumento financiero. Y eso me lleva a la cumbre. Tenemos un mundo en crisis, muchos desafíos, una región también con muchos desafíos, pero también grandes oportunidades, de nuevo, de liderar desde el acervo colectivo de países que han hecho siempre cooperación, que no la han hecho con lógicas de superioridad o de paternalismo, nunca. Y eso es lo que nos da esta gran oportunidad ahora en esta cumbre de Madrid, a principios de noviembre, de mandar de nuevo un mensaje al resto del mundo.
estamos preparando una nueva estrategia de cooperación iberoamericana que va a ser más lisible, más sencilla de entender. Antes teníamos una cosa que se llamaban los PACCI, en fin, el mundo iberoamericano creo que probablemente tiene la mayor densidad de acrónimos per cápita del mundo de la cooperación, que ya de por sí es como particularmente complicado. Estamos intentando simplificar, pero redoblar la ambición y la naturaleza estratégica. Y yo creo que más allá de que hablemos de educación, de cultura, de conocimiento, de innovación, que son todas estas palabras muy iberoamericanas, de igualdad, de cohesión, de desarrollo social, de sostenibilidad medioambiental, de democracia, de institucionalidad, de Estado de Derecho, de transformación productiva, tenemos que darle los mecanismos de financiación a todo eso. Y para eso vamos a necesitar, por supuesto, la movilización de recursos domésticos. Estamos trabajando mucho en el ámbito de la fiscalidad. En algunos casos también la atención humanitaria. Mi último viaje al extranjero como director de la agencia ha sido a Venezuela, donde también va a haber oportunidades para la inversión de impacto en la reconstrucción, en la recuperación económica del país, estoy convencido. Pero tenemos que ponerle ese músculo de financiación a esas prioridades ambiciosas en el ámbito del desarrollo sostenible en Iberoamérica. Así que yo os invito a ello. Estoy seguro que la cumbre va a ser un éxito y que, desde luego, mi deseo personal sería que también desde aquí, los actores de SpainUp, contribuyáis a ese éxito, a construir una Iberoamérica más inclusiva, una Iberoamérica más sostenible financieramente, medioambientalmente, socialmente, a través de la inversión de impacto. Y, en fin, yo dejaré de veros con frecuencia, pero estoy seguro también de que mis futuras responsabilidades voy también a seguir muy pendiente de la inversión de impacto, porque de verdad creo que este es uno de los grandes vectores de crecimiento de la inversión sostenible, de la cooperación, del desarrollo, en fin, como queramos verlo en los años que vienen. Así que tenemos un gran futuro por delante y nuestro trabajo es hacer que se convierta en realidad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Esther, Miguel, Antón, por el apoyo institucional y con el trabajo que hacéis desde las instituciones que representáis, pero también por el apoyo personal y el compromiso que siempre mostráis con los espacios que abrimos desde aquí, en este equipo ganador que intentamos construir entre todos. Y solo diré, Antón, también que lo personal siempre va con uno, entonces, bueno, siempre estarán nuestras puertas abiertas. Once in SpainUp, always in SpainUp, así que ya eres parte del equipo ganador. Ahora, sin más, sí me gustaría dar paso a la primera mesa, en la que vamos a abrir el debate sobre qué necesita realmente el sur global para movilizar el capital de impacto, ¿no? Para ello contaremos con Gustavo Merino, director de Políticas Sociales e Inclusión de UNESCO, que moderará el debate, Juan José Zavalla, subdirector de Operaciones del Sector Privado en AECID, Alejandra Botero, gerente de Inversiones y Desarrollo Financiero en CAF, y Laura Gutiérrez, economista de América Latina y Caribe en el Centro para el Desarrollo de la OCDE. Gracias a todos. Por favor, nos acompañáis al escenario. Es Alejandra. Sí. Hola. Bueno, muy buenos días a todos y felicidades a España por gran triunfo ayer. Me dio mucho gusto ver el partido y es para mí un honor estar aquí con ustedes en esta mesa y agradezco mucho a SpainUp y a la Fundación La Caixa por la invitación. Sé que vamos un poco tarde de tiempo, entonces voy a tratar de apurarme. Soy, como Gustavo Merino, director de Política Social e Inclusión de la UNESCO, y dicen, bueno, ¿por qué la UNESCO está metido en estos temas? Fuera de eso, en mi pasado también fui banquero de desarrollo, entonces conozco estos temas, fui director de un banco de desarrollo en México, pero más que nada nosotros tenemos un programa que se llama Gestión de las Transformaciones Públicas, o MOST por siglas en inglés, y tenemos una gran colaboración con la Fundación La Caixa precisamente con este programa y buscamos acercar
la evidencia a las políticas públicas para resolver grandes temas como son aquellos que tienen que ver con las desigualdades y las vulnerabilidades. Y por supuesto el asunto de la inversión del capital catalítico es fundamental para atender los problemas sociales y por eso estamos aquí. La mesa que hoy llevamos pues tiene un gran título. Ya los que tomaron la palabra mencionaron algunos de los problemas. Vemos, por ejemplo, una caída importante en la ayuda oficial del desarrollo de más de 25% en los últimos, desde 2023. Vemos que el mercado de inversión sigue estando desaprovechado y particularmente en el sur global, que la mayor parte de la inversión se realiza y los inversores están en el norte, no están en los países donde también se necesita gran inversión, y que se necesita inversión, ya lo decía Antonio la vez pasada, no es en sus palabras, no es solo una inversión, no es filantrópico, tiene que tener un rendimiento, eso lo entiendo muy bien, pero tiene que estar contribuyendo al desarrollo social, a la inclusión, a combatir las vulnerabilidades. Y bueno, en UNESCO, por ejemplo, hemos trabajado con la Caixa precisamente, por ejemplo, el año pasado publicamos un documento de reflexión sobre el papel crucial del capital catalítico y la inversión, el impacto para el financiamiento asociado a los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues es un gusto entonces por eso estar aquí. El panel que tenemos es de altísima calidad. Tenemos a Alejandra Botero, gerente de inversiones y desarrollo financiero en CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, con amplia trayectoria en la materia, a Juan José Zavalla, subdirector de operaciones del sector privado en AECID, y a Laura Gutiérrez, economista para América Latina y el Caribe en la OCDE. Entonces voy directo a las preguntas. Idealmente tendríamos 2 rondas de preguntas individuales y luego pasaríamos a una pregunta igual para todos, pero pues no sé cómo andemos de tiempo. Pero bueno, vamos al grano. Empezaría con Juan José de AECID. Bueno, sabemos que AECID es un actor público con capacidad para diseñar instrumentos y articular alianzas. Desde tu perspectiva, Juan José, ¿cuáles son los principales cuellos de botella que limitan la movilización de capital de impacto en el sur global? ¿Es un problema de riesgo, de falta de proyectos, de regulación o de incentivos mal alineados? Y bueno, ¿cuál es el rol del sector público y de estas agencias internacionales para desbloquear las barreras que tenemos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. A mí cada vez que me preguntan, me mencionan la palabra sur global, me viene a la cabeza aquella reacción de Churchill cuando le preguntaron ¿qué piensa usted de los franceses? Y dijo, pues no lo sé, no los conozco a todos. Es decir, la realidad es que el sur global es un término que enmascara muchísimas realidades terriblemente distintas. Y esto se pone de manifiesto en la capacidad de absorción de instrumentos financieros. Es decir, América Latina, en nuestra experiencia, es una región mucho más adaptada a inversión financiera en materia de desarrollo a través de instrumentos de inclusión financiera, es decir, a través de préstamos de microcréditos, etc. Por el contrario, por falta de cultura bancaria, es en África donde prima fundamentalmente la inversión en capital riesgo. En el Pleistoceno, cuando yo era presidente de Cofides, cuando a mí me venía un cliente, me decía, no, es que yo quiero capital riesgo para mi empresa. Alto. ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Lo que quiere es hacer crecer su empresa para dejar una empresa más grande a sus hijos o lo que quiere usted es hacer dinero? Porque sepa usted que el capital riesgo es, desde Modigliani y Miller, el instrumento de financiación más caro que existe. Y no solamente eso, sino que además es un instrumento financiero que de alguna manera no permite fácilmente el desarrollo. Yo me acuerdo de un gerente general del BID que iba por los pasillos parafraseando a Ricardo III, diciendo una salida, mi reino por una salida. El sector público puede ser paciente, no tiene una cuenta de resultados. Los presupuestos generales del Estado
desconocen un principio financiero básico que es el valor del dinero en el tiempo. Pueden esperar, pero en el momento en que no se materializa una inversión, automáticamente ¡papa!, va directamente a gasto público. Y eso es la contradicción en términos con la financiación, con la financiación al desarrollo. Financiación, lo que entendemos los financieros, es decir, con un apunte en el activo, no un simple pago. Diferencia entre balance y tesorería. Esto lo que implica es básicamente, desde mi punto de vista, que los cuellos de botella son en gran medida institucionales. Va a depender mucho del desarrollo institucional, el imperio de la ley, la independencia de los tribunales, etcétera, la capacidad de absorción de un instrumento financiero frente a otro. No, yo creo que sí es muy importante y coincido, la parte institucional es fundamental. Mira, ahorita que comparaba a África con América Latina, yo soy de México, como podrán haberse imaginado por mi acento, pero a mí me llama mucho la atención que México tenía bajas tasas de bancarización, comparado incluso con otros países de América Latina, y ciertamente dado el nivel de desarrollo y riqueza de México. Y sorprendía mucho comparar con casos, por ejemplo, de África, de Kenia, de Uganda, donde tenían muy desarrollados los sistemas estos de M-Pesa y demás para inclusión financiera. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que si tenemos una economía más avanzada y mejor infraestructura no tengamos eso? Y mi hipótesis fue que tenía que ver con el desarrollo institucional, pero eso también tenía que ver no solo con el desarrollo de las instituciones públicas, sino también con el peso del sistema financiero en México, que estaba temeroso de la entrada de nuevos competidores vía fintech, ¿no? Entonces tenemos que generar los incentivos en ambos lados, pero bueno, eso da para muchos temas. Ahora, Alejandra, pasaría al tema de diseño de instrumentos financieros. Y en CAF ustedes tienen una perspectiva única como Banco de Desarrollo Regional. ¿Qué está fallando en el diseño actual de los instrumentos financieros para que el capital de impacto no llegue a escala y velocidad que se necesita? ¿Y qué papel juegan el fortalecimiento de capacidades locales y las reformas regulatorias para que los países puedan atraer este capital de impacto de manera más sostenible? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a SpainUp por estar acá. Mercedes, es un placer para mí, por supuesto a la Fundación La Caixa y acá con todo este ecosistema. Me encanta llegar a un sitio donde se está hablando de inversión de impacto, porque es llegar automáticamente a un sitio donde la gente lo entiende, lo quiere, lo busca fomentar, y eso creo que va a mi primera parte de la respuesta que me haces, que es falta de conocimiento. Desafortunadamente, digamos, y tiene que ver un poco, llegué solamente a la parte de las conclusiones al grupo de trabajo de los NAPs regionales, pero había una muy importante que es el tema de la narrativa y de qué se trata. Y lo digo por experiencia propia dentro de CAF. Yo llevo en CAF un poquito más de un año en la parte del sector privado, en desarrollo financiero e inversiones. Viniendo antes de trabajar en consultoría, en planeación e impacto al desarrollo dentro de CAF, y también pues en el gobierno colombiano. Pero cuando llegué, digamos, siempre he tenido una vena de inversión de impacto y me senté con el equipo de inversiones y dije, bueno, a ver, ¿qué hacemos nosotros en inversión de impacto? Y el mismo equipo se respondía, no, Alejandra, es que nosotros, como Banco de Desarrollo, todo lo que hacemos es impacto. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí cada vez que me dicen esa respuesta me da como alergia, ¿no? Porque pues claro que todo es impacto. Una gran empresa que genera empleo, pues también genera impacto, ¿no? Pero lo clave acá es realmente una definición de entender muy bien qué es inversión de impacto, que se puede hacer una inversión, pero es inversión en proyectos, en emprendedores, en instrumentos que están buscando solucionar un problema de desarrollo. Y eso entonces nos pasó aún mismo dentro de CAF, como que bueno, sentemos nosotros a pensar realmente, digamos, dentro de la inversión de impacto, que debe ser misional a un impacto, a un banco de desarrollo, como no estamos haciendo impact washing y realmente lo que queremos es fomentar la inversión de impacto. Entonces, digamos, un primer tema que yo creo que es parte como de la maduración del ecosistema, y por eso todos estos actores, es ya ser bien pragmáticos en
cómo vamos teniendo un efecto demostrativo de los instrumentos que sí funcionan en inversión de impacto y que se pueden replicar y que se pueden entender. Entonces, premios a las mejores, no sé, operaciones de inversión de impacto que se han hecho en la región, a los mejores instrumentos financieros, que la gente empiece a conocer realmente no solamente nuestro mundo ecosistema de inversión de impacto, sino más allá, en el mundo de la inversión, en el mundo de desarrollo, por qué una inversión de impacto es distinta a simplemente una inversión del sector público o una inversión de capital de riesgo en general, ¿no? Y eso lo digo, o sea, aún entendiéndolo dentro de CAF. Y ya la próxima pregunta hablaré de instrumentos, porque estamos desarrollando un fondo de impacto y nos costó sangre definir exactamente qué era un fondo de inversión de impacto. Me llamó mucho la atención, y acá está, digamos, yo creo que todos ustedes lo han visto, pero fui a unos premios de capital de riesgo de la Asociación de Capital en general, de la Asociación de Mercados de Capitales en Colombia, y dentro del premio de las distintas operaciones, un fondo de impacto, Alive, se ganó varios, y era muy bonito porque era ver ahí, estaba compitiendo con ¿no? Pues el equivalente de Patria o de Vinci o de grandes fondos, y estaba ganando premios por las operaciones que estaba haciendo. Eso es lo que uno le da alegría, y uno dice, bueno, de repente no vamos a hacer solamente una inversión de nicho, pero realmente, digamos, podemos tener un rol clave en el ecosistema. Eso tiene que ir de la mano con mi segundo tema, que es, yo creo que está fallando mucho. No es que esté fallando, es que se tiene que ir mejorando como las mejores prácticas y las mejores reglas, ¿no? Entonces, una definición muy clara de qué es inversión de impacto, para que no haya impact washing. Aún dentro del mundo uno va y busca, ¿no? Desarrollando este fondo, buscamos unos gestores especializados, y llegaban desde gestores que realmente ejercían buenas prácticas, por ejemplo, que en el carry tenían incentivos de impacto, además de incentivos financieros, que realmente aplicaban las reglas de GIN y los otros estándares internacionales, hasta pues fondos normales que decían, no, es que nosotros hacemos impacto, pero no iban más allá de tener un sistema interno. Entonces yo creo que, digamos, acá el rol del ecosistema también es de ser muy estricto y veedor para que no haya lo que llaman impact washing. Y lo segundo es ir desarrollando, y ahí es donde todos nosotros, pero pues en particular los bancos de desarrollo, tenemos que jugar un rol clave, que es justamente, digamos, no solamente desarrollar y escribir sobre instrumentos financieros que tengan ese componente de adicionalidad, ese componente de primeras pérdidas, sino tener el efecto demostrativo de hacerlas. Entonces, que uno, por ejemplo, el tema de primera pérdida, generalmente se usa en fondos de deuda, ¿verdad? Pero se puede hacer en fondos de equity. Hay un poquito como de entendimiento, pero no hay realmente operaciones donde haya a gran escala en América Latina unos fondos que tengan como primera pérdida fondos institucionales para poder lograr inversiones de impacto. Entonces, yo creo que hay como un tema de tener unas reglas claras y que se sepa muy clara qué es, y que haya un efecto demostrativo pues, de este tipo de operaciones. Y lo dejaría por ahí después para poder contestar la otra pregunta. No, muchas gracias, Alejandra. Y sí, son muchos temas importantes para generar estos instrumentos, incentivos adecuados, evitar el impact washing, medir resultados. En fin, hay mucho de qué hablar. Laura, de OCDE, y me disculpará Juan José que use el término sur global otra vez, está aquí en mis notas. Pero bueno, es claro que hay que aumentar la inversión para impulsar el crecimiento, avanzar en las prioridades de desarrollo. En su experiencia, y quizá a lo mejor con enfoque particular de América Latina, ¿cómo evalúan el panorama actual de la inversión en la región? ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Y qué necesitamos para que esta inversión genere mayor impacto y desarrollo sostenible? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy importante para nosotros desde el Centro de Desarrollo de la Unidad de América Latina estar aquí en esta discusión. Para empezar respondiendo a tu pregunta, el desafío de Latinoamérica lo vemos en términos de inversión, lo vemos como un doble desafío, no solo aumentar la inversión, sino aumentar la calidad de la inversión y la orientación al desarrollo de esta. En 2024, la inversión en Latinoamérica es de las más bajas comparado con otras regiones emergentes, con 19%, comparado, por ejemplo, con Asia emergente con 37%, economías avanzadas del 23%, y esto se ha mantenido así durante 4 décadas, entonces vemos
una importante stagnation de la inversión a lo largo de 4 décadas, y esto ha generado cuellos de botella importantes en términos de productividad, crecimiento potencial, bienestar para la región. Vemos, por ejemplo, que el crecimiento potencial del PIB per cápita alcanzó un 0.8% en Latinoamérica, un punto porcentual menos que en economías avanzadas. Entonces, bueno, ¿por qué se ha mantenido tan baja la inversión? Nosotros en nuestro más reciente reporte resaltamos varias razones estructurales, entre ellas el bajo ahorro doméstico. En Latinoamérica se mantiene en 17% versus otras economías emergentes en 35%, y esto obviamente limita la capacidad de financiar la inversión con recursos internos. También unos mercados de capital poco profundos. La capitalización bursátil en Latinoamérica alcanzó alrededor del 45%, mucho menos que, bueno, obviamente economías avanzadas con más del 100%. Los mercados de bonos corporativos es reducido, el mercado de bonos corporativos es reducido y enfocado en muy pocas empresas. El espacio fiscal es limitado, lo cual restringe la capacidad para que la inversión, para que el financiamiento público catalice esa inversión privada de la que estamos hablando. Y a esto se le suman otras barreras institucionales, como lo son los marcos regulatorios inciertos o la complejidad en la estructuración de proyectos, la falta de capacidades técnicas para estructurar proyectos bancables, y esto se convierte en un problema para poder generar proyectos que generen productividad y que sean a largo plazo. En todas estas, entre comillas, malas noticias, Latinoamérica tiene una ventaja todavía, y es que la inversión extranjera directa se mantiene relativamente alta. Es el flujo más estable, el flujo externo más estable de financiación, y una buena noticia es que esta se ha diversificado con el tiempo, y ahorita vemos que 1/3 de esa inversión es greenfield, en la construcción de nuevas empresas en sectores importantes como energías renovables o actividades digitales, y 30% de esa inversión greenfield se destina a sectores de tecnologías medias, altas, actividades intensivas en conocimiento. Se ve como se está redirigiendo esa inversión hacia sectores con mayor potencial en innovación y en productividad. Entonces, nuestro más reciente reporte sobre inversión extranjera directa resalta algo que la teoría, bueno, confirma algo que la teoría ya dice, y es que la inversión de por sí no genera desarrollo, sino que obviamente se tienen que dar unas condiciones para esto, para que cree empleo de calidad, para la innovación, para que las empresas locales logren integrarse en cadenas de valor globales. Tienen que darse unas condiciones específicas, y esto lo resaltamos específicamente desde Latinoamérica, estas condiciones como desarrollar proveedores locales, mejorar fortalecer el capital humano, las capacidades empresariales, mejorar los marcos institucionales y regulatorios para que puedan mejorar el encadenamiento productivo entre las empresas extranjeras y la economía nacional. Entonces, bueno, creo que hasta ahí paro en términos de los desafíos que tiene Latinoamérica para la inversión. Ahorita continuamos. Gracias. Y sí, efectivamente son grandes desafíos, Laura. Pasamos a la siguiente ronda. Tenemos que ser muy rápidos porque ya estamos pasándonos del tiempo. Juan José, como se mencionó, estamos en una reducción importante de la ayuda oficial al desarrollo. ¿Cómo ves el equilibrio entre los instrumentos de cooperación tradicional y nuevos mecanismos de financiación mixta, blending y otros? ¿Están funcionando estos últimos como catalizadores para llenar el vacío de la ODA, o tenemos que desarrollar algún otro mecanismo? Vamos a ver. Lo que tenemos que tener claro es que los instrumentos financieros no son un sustituto para los vehículos, digamos, instrumentos tradicionales de AOD. No lo pueden ser. Y ello por un motivo fundamental. Los instrumentos clásicos son una transferencia neta de renta desde el país donante al país receptor.
Por el contrario, los instrumentos financieros no hay transmisión de renta salvo que estos tengan un determinado grado de concesionalidad. Y la concesionalidad, precisamente en instrumentos de inversión, es un make-believe, es un convenio, puramente un constructo teórico de la OCDE. Pero más allá no hay ninguna manera de medir objetivamente la transferencia de renta en operaciones de inversión. Esa es la realidad. En consecuencia, no hay que medirlos como está bajando la OCDE, vamos a sustituirlos con elementos financieros. ¿Qué instrumentos financieros nos podemos inventar para reducir el impacto? Son complementarios, porque van a atacar realidades muy distintas. El blending, pues yo tengo una opinión negativa del blending, porque como financiero a mí me vienen otros financieros y me dicen, vamos a hacer una operación de blending. Yo pongo el finance y tú pones el blending. No, yo soy un instrumento financiero. Yo no puedo hacer donación. Yo no puedo repercutir sobre el balance del fondo que gestiono, no puedo repercutir una pérdida neta como es una donación. En consecuencia, insisto, el blending no es nada nuevo, nothing new under the sun. Yo en el año 1987 empecé a gestionar créditos mixtos, créditos con concesional y comercial, 1987, con una normativa que databa del año 1976 para hacer combinación de crédito concesional y crédito mixto. Absolutely nothing new under the sun. Lo único que ocurre es que ha habido alguien con mucha inventiva y que ha tenido, como Coca-Cola, la chispa de la vida, ha tenido la fortuna de llegar con un término novedoso que es blending. Nada nuevo. Okay. Nada nuevo. Con esto lo que quiero decir es que no esperemos que los instrumentos financieros sean el séptimo de caballería que nos venga a salvar la jornada. Son instrumentos útiles para funciones distintas, para funciones fundamentalmente de impacto medido. Si esto es muy sencillo. Nosotros, cada vez que hacemos una operación financiera, medimos los ODS sobre los cuales creemos, prima facie, obviamente, va a impactar el proyecto. Y todos están muy concentrados. No existe una gran dispersión de esos ODS. La gran parte de las operaciones van a incidir fundamentalmente en sistema productivo, igualdad de mujer, campo, etc. Pero una dispersión relativamente reducida. No están aquí para salvar el día, no son instrumentos sustitutivos, son complementarios para finalidades de desarrollo también muy específicas. Muchas gracias. Creo que sí es un punto muy importante porque efectivamente no son sustitutos y hay que más bien buscar complementariedades y trabajar en todos los frentes. Alejandra, justo terminabas hablando de ejemplos. ¿Podrías darnos ejemplos o casos donde instrumentos innovadores o cómo, cuáles recomendarías o qué experiencia tienen en el sentido? Perfecto, gracias Gustavo, y me encanta ir después de Juan José y poder, no sé, podemos hacer acá una ronda de quién está de acuerdo y quién no. Pero bueno, yo creo que es verdad, yo creo que, digamos, creo que el mundo no es binario. Creo que acá hay un tema clave, pues que todos sabemos, que es que a nivel global se han ido secando los recursos públicos para justamente tener ese elemento de desarrollo. Entonces yo sí creo que hay como un step up, sobre todo por organismos de desarrollo, de ver cómo pueden jugar ese rol de catalizar mayor inversión hacia temas que no solamente tengan una rentabilidad financiera. Y entonces en ese sentido sí creo que es un momento en que uno sí puede, y lo permite el mundo, o sea, puedes tener ya una sofisticación en los bonos
que son muy importantes que no existían hace unos años, o sea, y se han vendido muy bien y uno ve ahí como digamos, un muy positivo entre no solo, digamos, un estándar de un bono verde o un bono social, pero ya hay unas sofisticaciones también y una credibilidad y una confianza que no existía. Entonces, yo sí creo que hay un mecanismo de innovación financiera siendo complementarios, no sustituibles, que estamos en un momento interesante para hacerlo y creo que jugamos un rol en eso. Nosotros, ahorita, el lunes, en tu país, el martes, estamos lanzando un fondo de impacto que se llama el VELA, Vehículo de Escalamiento Social y Ambiental en América Latina. Y siendo Banco de Desarrollo, hemos querido asumir varias de las mejores prácticas en su desarrollo. Entonces, un tema clave, por ejemplo, del fondo es que tiene una huella geográfica en los 24 países de América Latina, que son pues, que es prácticamente todos los países de América Latina, no todos, pero casi todos, de CAF. Y eso se los cuento porque no fue fácil. ¿En qué sentido? Cuando comenzamos esta conversación dentro de CAF, nos decían, bueno, pero es que esto va a ser filantrópico o esto es un fondo de capital de riesgo. No, pues ni va a ser un fondo de filantropía ni va a ser un fondo de capital de riesgo que solamente va a invertir en tecnología. Necesitamos y creemos que podemos cambiar ese paradigma. Yo acá estoy, digamos, hablando de una audiencia convertida que sabe que eso se puede hacer, pero no es tan fácil, digamos, mover esa dicotomía. Entonces sí necesitamos retorno de inversión, pero sí necesitamos proyectos y fondos que estén enfocados en impacto. ¿Listo? Listo. Ok. Y nos dice el gestor, que fue el que se ganó una audiencia, de hecho son cogestores, el Fondo de Fondos de México y CAF, y Sonen Capital, se voltearon y nos dijeron, ok, listo, ustedes quieren esto, quieren 24 países de América Latina, eso no se puede. Digamos, por lo menos no se puede con la escala de un fondo de 100, 150 millones. Si quieren hacer eso, háganlo con 20 millones y que sean 18 de CAF y traen 2 y pues ya. Pues no, eso tampoco lo queríamos. Entonces, ¿cómo hacemos para poder lograr un fondo que no solamente se enfoque en México y en Brasil? Que entiendo, es donde están los proyectos más preparados, es donde está el ecosistema más desarrollado, pero pues tenemos que mirar a Centroamérica, tenemos que mirar el Caribe, tenemos que mirar Paraguay, ¿qué hacemos? Entonces, la solución a la que llegamos es que del total del fondo, el 20% tiene que estar asignado al Caribe y a países de América Central y tiene un CAP en Brasil y un CAP en México, ¿no? Eso fue varias iteraciones de conversación y resultado de eso nos dijeron, ok, se puede, pero para la escala del fondo que ustedes quieren, tiene que ser un mecanismo que no pueden ser solo inversiones directas, porque inversiones directas en una etapa en que ya estén más o menos bancables, o sea, en que creemos que no van a, entonces solo van a poder ser un ticket mínimo de $1 millón y eso no lo vamos a encontrar en los países tan chiquitos donde ustedes quieren, entonces tenemos que hacer una mezcla de fondos e inversiones directas. Listo, buenísimo. Entonces, así fuimos poco a poco a irlo desarrollando. Un tema clave, el que decías, Laura, por ejemplo, es parte del fondo, el 40% va a estar asignado a inversiones secundarias. ¿Por qué? Porque el tema de las salidas, en general, es difícil en la región, las salidas de Carlos III, pero en inversión de impacto, aún más. Entonces, estamos haciendo, el 40% lo estamos reservando para salidas. El carry del gestor tiene unos objetivos de impacto y tiene unos objetivos de retorno financiero y estamos, pero, digamos, todas estas características que son novedosas no son tan novedosas una por una, pero juntadas para la región son novedosas, es una apuesta, o sea, lo estamos apenas lanzando, CAF está metiendo $20 millones, los invitamos al que crea que pueda haber un inversionista interesado a por favor que hablemos, porque sí queremos que sea una apuesta que funcione. No lo vamos a ver ojalá en 6 meses o en un año cuando tengamos el primer cierre, pero lo que queremos es que esto sea un éxito en 10 años cuando podamos decir sí se puede hacer inversión de impacto con un vehículo de esa escala y sí podemos tener ese efecto demostrativo. Entonces, vamos Perfecto. a ver. Sí. Muchas gracias. Laura, ya la última pregunta sobre mecanismos para movilizar al sector privado, ¿no? En general, ¿nos podrías decir, desde la óptica de la OCDE, qué mecanismos e instrumentos consideran prioritarios para movilizar más capital privado hacia inversiones de alto impacto? Y ya me hicieron caras de que tenemos que ir terminando. Ya. Bueno, yo vuelvo un poco a lo que tú decías, Alejandra, bueno, de las necesidades de inversión tan grandes que hay en Latinoamérica. Nosotros, bueno,
voy a seguir un poco enfocada en Latinoamérica, ya que es donde desde donde producimos todos los reportes. Latinoamérica enfrenta ahorita una brecha anual de financiamiento de 99.000 millones anuales, ese es como el cálculo que se ha hecho. Los recursos públicos no serán suficientes, entonces hay necesidad de esta movilización privada de la que ya estamos hablando. Y nosotros nos hemos enfocado en la OCDE en dos diferentes mecanismos. Primero nos hemos enfocado en el rol que juegan las instituciones financieras de desarrollo, específicamente los bancos nacionales de desarrollo, obviamente en su rol de, ya lo hemos dicho, con instrumentos de mitigación de riesgo, como las garantías, pero también la asistencia técnica para la preparación de proyectos bancables, que es fundamental. Y aquí quiero simplemente decir que estamos desarrollando un mapeo de las interacciones que hay de cooperación entre bancos nacionales de desarrollo y bancos multilaterales y bilaterales a nivel internacional, y nos damos cuenta que en ese mapeo mapeamos tanto instrumentos financieros como asistencia técnica, diferentes tipos de asistencia técnica. Y en ese mapeo nos damos cuenta que hay muy poca asistencia para feasibility reporting. Entonces, es decir, hay muy poca asistencia para preparación de proyectos bancables. Y por el otro lado, vemos que en las encuestas que se le ha hecho a los bancos nacionales de desarrollo, que esa es de las necesidades más grandes que requieren. Entonces, creo que ahí hay un espacio importante para los bancos multilaterales de desarrollo, para los bancos bilaterales, para ayudar realmente a que se estructuren estos proyectos, porque hay una necesidad importante. Nosotros hemos estado también enfocándonos en mapear los instrumentos financieros que ofrecen bancos. Más o menos mapeamos 38 bancos nacionales y subnacionales de desarrollo en Latinoamérica, 473 instrumentos, y de esos el 40% están orientados a MIPYMES. Nos damos cuenta que hay un importante rol de los bancos nacionales de desarrollo para financiar la inversión de estas empresas. Después nos damos cuenta que de esos instrumentos financieros, 7% no más son instrumentos de mitigación de riesgo, es decir, garantías y instrumentos de blended finance, de los que hemos hablado, en los que de pronto no creemos, en los que son complementarios pero necesarios. Y vemos que hay también un espacio para incrementar este tipo de instrumentos. Más allá de eso, otro rol importante de los bancos nacionales es que al final inciden en qué tipo de inversión, a qué tipo de objetivos de desarrollo va a ir la inversión, y nos damos cuenta, por ejemplo, que solo el 19% de esos instrumentos tienen objetivos claros en transición verde, transformación digital, equidad de género, es decir, muy pocos. Entonces hay un espacio ahí también de mejora. Otro instrumento que ya tú mencionaste son los bonos verdes sociales sostenibles vinculados a la sostenibilidad, azules. Ahorita tienen, muchos labels. Latinoamérica es pionero en este tipo de instrumentos. Ha movilizado hasta el 2024 $164.000 millones en los mercados internacionales. Se duplicó la emisión de bonos verdes en la región. Entonces, digamos que los inversionistas sí están viendo, este instrumento como algo poderoso en la región, como un instrumento creíble, pero aunque más allá de eso, lo que también identificamos es la necesidad de mejorar los marcos regulatorios alrededor de estos instrumentos, porque hay, como tú decías, impact washing, greenwashing, SDG washing, existen estos riesgos, y en Latinoamérica nos damos cuenta que que hay mucha verificación externa pre-emisión. Hay unos reportes que se emiten muy claros, pero post-emisión, en cuanto al momento en el que se va a medir el impacto real de esa inversión, muchas veces no se hicieron. Digamos que de pronto no hay las capacidades, no hay el dinero para poder financiar esa verificación externa post-emisión, y ahí es que realmente se puede demostrar que estos bonos sí tienen impacto en diferentes objetivos, y no lo hay. Así que hay un espacio de mejora para seguimiento, monitoreo y verificación de estos instrumentos, que es clave para aumentar la credibilidad y la transparencia del mercado.
Gracias. Pues iba a hacer una pregunta a todos, pero ya no tenemos tiempo. La voy a dejar nada más por si a lo largo del día podría ser un tema de discusión de los demás paneles, que es el papel del fortalecimiento de capacidades locales y reformas regulatorias para atraer capital de impacto de forma sostenible. Pero bueno, ya no nos da tiempo. Agradezco mucho a Juan José Zavalla, a Alejandra Botero y a Laura Gutiérrez por sus palabras, por este muy interesante y valioso panel. Muchas gracias. Gracias. Sí, claro. ¿Parados? Muchas gracias. Gracias a la mesa. Mientras hacemos el cambio logístico, sí voy a pedir a los ponentes del siguiente espacio que se vayan acercando. Gracias, ya os veo por aquí. Ahora, a continuación, tenemos una mesa un poco más particular. Un fireside chat. ¿Todo bien? Perdonad. El fireside chat sobre Blended Finance, nada nuevo bajo el sol, pero todo necesario bajo el sol. Así que vamos a hablar ahora sobre el papel del Blended Finance como puente y qué funciona y qué no en la práctica. Y para ello contamos con Gemma Sacristán, Sociedad de Sostenibilidad y Cambio Climático en Deloitte, España y LATAM. Agustín Vitórica, cofundador de Gawa Capital, que ya ha sido mencionada en este foro. ¿No se oye? ¿Me dicen? ¿No se oye? ¿Ahora? ¿Un poquito mejor? ¿Mejor? ¿Algo? ¿Me acerco más? ¿Así? Algo, ya, es que no tengo... Bueno, os podéis ir sentando, por favor. Bueno, decía Gemma Sacristán, Agustín Vitórica, cofundador de Gawa Capital, ya mencionada en este foro, y María Martínez, analista financiera de Cofides, que también conocéis la institución. A continuación les voy a dejar a ellos que conversen sobre este concepto. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí. Muchísimas gracias a SpainUp y a la Caixa, a la Fundación La Caixa, por la invitación. Siguiendo un poco con la analogía de antes de Juan José, no sé si la verdad, si el Blended Finance es el nuevo sabor de la vida o es el last Coke in the desert, pero desde luego creemos que juega un papel relevante en el desarrollo de la inversión de impacto. Entonces, me gustaría un poco hablando de esto, basado ustedes o vosotros dos, que estáis uno más desde el lado del sector público y otro desde el sector privado, ¿qué papel estáis viendo que está jugando el Blended Finance en el desarrollo de la inversión de impacto? Por favor, María. Gracias, Gemma. Gracias a todos gracias a SpainUp por la invitación. Yo voy a retomar un poquito cosas que se han dicho y creo que Agustín y yo vamos a coincidir en esto. O sea, yo creo que el Blended Finance, la inversión de impacto, en lo que yo hago, que es lo que habló Miguel y lo que habló Juanjo, al final es más cooperación al desarrollo que inversión de impacto. O sea, hay una parte de cooperación al desarrollo que es inversión de impacto, otra que no es tanto inversión de impacto. Pero volviendo a centrar el tema del Blended Finance, yo creo que desde el punto de vista del instrumento que colaboramos con ACID a gestionar, una de las cuestiones más importantes que hay es movilizar capital privado para cubrir o bridge esa brecha de financiación que hay en muchísimos países y que impide que mercados o sectores se desarrollen adecuadamente. Al principio se hablaba de que lo importante son las personas. Lo importante, al final, es el desarrollo de las personas a través de qué sistemas, a través de qué instrumentos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, con el instrumento que tenemos, tratar de desarrollar sistemas financieros a través de inclusión financiera, a través de fondos de inversión, como mencionaba antes Juanjo. Entonces, el Blended Finance lo que contribuye es a que, desde nuestro punto de vista, por una parte, a que se movilice otros capitales. Lo que queremos es movilizar sobre todo capital local, que se ha hablado que es lo que no hay por ahora, es fundamentalmente capital internacional. Movilizar capital privado para tener un efecto de demostración y que se vea que efectivamente hacer este tipo de inversiones no tiene el riesgo aparejado tan elevado que se percibe inicialmente. Y por otra parte, eso es con los instrumentos a lo mejor de garantías o de first loss. Y luego la otra parte, que es asistencia técnica, que creemos que es fundamental para contribuir a
reducir el riesgo, ese tipo de inversión, y sobre todo es lo que permite llegar realmente a las personas más vulnerables, porque con la inversión muchas veces es complicado, buscando salidas, buscando retornos, es complicado llegar realmente a personas a los más vulnerables sin ese otro componente de asistencia técnica, y creo que para eso sí puede funcionar el Blended Finance. Sí, además yo creo que un poco la asistencia técnica tiene que ver también con crear esa capacidad y que se quede la capacidad en la institución que al final recibe esa inversión, ¿no? Porque si no, al final, cuando sale la inversión, bueno, pues al final se quedan un poco, digamos, solos y sobre todo que no pueden seguir trabajando ellos solos. Por favor, Agustín. Muchas gracias, SpainUp, y gracias a la Fundación por tenernos aquí e invitarme a mí en concreto representando a GAWA. Un tema importante previo de narrativa, o sea, la inversión de impacto en desarrollo, con todo el respeto a la inversión de impacto en otras cosas, pero es la principal oportunidad de cambiar la vida de comunidades vulnerables. Y eso es lo que tenemos los inversores de impacto en desarrollo. Otras inversiones de impacto en otros territorios hacen cosas fantásticas, pero si uno realmente quiere que su inversión vaya dirigida a las comunidades vulnerables y transformar, la inversión de impacto en desarrollo es donde uno puede estar. Muchas cosas se han hecho muy bien en Blended Finance en España. En España, lo ha dicho Antón, ha habido un caso de la OCDE sobre el Fondo Uruma, ha dedicado un caso específico sobre cómo movilizar inversión privada a escala para llegar a pequeños agricultores, principalmente en América Latina. QALY, el otro instrumento, ha sido mencionado en el World Bank Rising to the Challenge. El UK NAP, el Impact Investing Institute, ha dedicado un caso específico sobre cómo en mercados privados se puede hacer un fondo para el Just Transition Challenge del Impact Investing Institute. O sea, realmente se han hecho cosas muy buenas. Específicamente, movilización, y lo ha mencionado María, en estas dos operaciones hemos logrado movilizar más de 260 millones de euros de inversión privada, donde de esos 260 millones hay inversión comercial, fuertemente comercial, de asset managers globales, como una aseguradora que tenemos, que ha metido 65 millones de euros en tickets a estos fondos, ¿no? Pero también, más importante para el futuro de la inversión de impacto, es que hemos tenido más de 50 millones de euros de Impact First Investors, que es por donde yo creo que va a ir el futuro del sector, son justamente por los Impact First Investors, que requieren principalmente que se cumpla el impacto. También hemos logrado hacer cambios sistémicos, y para hacer cambios sistémicos hace falta la asistencia técnica, que yo creo que, bueno, no me quiero enrollar mucho con esto, pero yo creo que podría dar para una sesión de por qué la asistencia técnica es el instrumento principal para realmente generar transformación de sistemas financieros o de empresas agrícolas o de empresas de soluciones climáticas, y ha permitido además ser fuertemente transparentes, y en esto el agradecimiento tanto a Cofidis como a la EFIT en hacer público lo que sale de las evaluaciones de impacto para ver realmente qué está ocurriendo a nivel beneficiario final, donde se pueden ver ingresos, malnutrición del hogar, cómo ha evolucionado, etcétera, etcétera. Y todo eso ha sido posible gracias a la asistencia técnica. Sin duda, el first loss, las primeras pérdidas y los tramos de aumento de retorno de la EFIT han sido muy importantes para atraer al inversor privado. Pero lo que hemos un poco aprendido todos, incluyendo los inversores más comerciales, es que de todos los instrumentos, el principal es la asistencia técnica, si uno realmente quiere dejar la transformación del sistema hecha para que ese impacto permanezca a largo plazo. Fenomenal. Siguiendo un poco en esa línea, ¿qué creéis que ha funcionado y qué no tanto en todo lo que habéis aprendido durante estos años? Claro, o sea, el objetivo desde el punto de vista del sector público, como he dicho, es movilizar. Entonces, la movilización ha funcionado. También lo que hablaba Juanjo antes, el instrumento que gestionamos requiere retornos, requiere salidas.
Entonces, o sea, para que esto continúe, para que esto funcione, tiene que haber un retorno también para el inversor público y también para esa primera pérdida. Que se negocie o que no se negocie en función de si es la rentabilidad riesgo o sea, se corresponde con lo que es o no, eso es otra cuestión, pero lo que sí tiene que haber es retorno. Entonces creo que nosotros, o sea, ECID hace 10 años o 12 años, cuando empezó con los fondos, invirtió en algunos fondos con primeras pérdidas porque había otra regulación. Y, o sea, en algunos de esos que no funcionaron, pues no funcionó, por ejemplo, que la parte de primeras pérdidas y que la asistencia técnica que había para las empresas estaba como muy separada de la gestión del fondo. No estaba alineada. Digamos que los tiempos eran diferentes, entonces no estaba muy asociada. Otra limitación, otra cosa que funciona peor desde el punto de vista público para obtener un retorno a la inversión es que lo que pasa es que es difícil de cambiar. La asistencia técnica normalmente está ligado a inversiones a inversiones reales del fondo que vas a hacer. No puedes dar asistencia técnica generalmente en estos programas para hacer una preparación, una capacitación, una preparación de empresas para que sean bancables, para que sean financiables. Sí. ¿Y eso qué pasa? Pues que tú tomas la decisión, o sea, la gestora toma la decisión de inversión en función de sus procedimientos, de la política de inversión. Claro, y luego la asistencia técnica se adapta a la empresa. No es que la asistencia técnica vaya antes para crear un pool de oportunidades de inversión. Yo creo que así, desde el punto de vista nuestro, eso es lo que más vemos también. Y lo que sí ha funcionado, o sea, sí ha funcionado cuando trabajas, tenemos el programa TIF que habló Miguel antes, o sea, sí ha habido cosas que han funcionado de trabajar directamente con las entidades, basarse en las necesidades de las entidades. Hay algunas que están más desarrolladas, igual que gestoras, también funciona cuando la gestora o la entidad está acompañándote en ese objetivo de impacto, que ellos tengan ese objetivo de impacto. Porque si no lo tienen, obligarles a hacer algo que no están acostumbrados o que no quieren hacer fuera del retorno financiero, pues es complicado. Entonces, en TIF, por ejemplo, ahora me viene a la mente un proyecto con un banco en Colombia, Banco Contactar, que con la financiación nuestra, con la financiación de FEDES, se convirtió en banco y empezó a captar ahorro, y con un programa de asistencia técnica que tienen, pues han logrado llegar con una guaguita o con un autobús a un montón de pueblos en lugares muy remotos. Muy remotos, y realmente se ha visto un efecto en que las personas realmente han entendido lo que es tener ahorros y ha aumentado su base de ahorradores, no necesariamente en volumen porque son pequeños, pero sí en número de personas que han entendido lo que es ahorrar y que han creado una cuenta de ahorro en el banco. Entonces, eso es impacto, no es tan retorno, pero es impacto. Yo creo que lo que funciona es eso, está alineado con la gestora en los objetivos que se tienen. Muchas gracias. Me dejas a mí todo lo negativo. No, tú dices positivo. Que está muy bien. Bueno, entonces dos cosas quizá añadiendo a lo que dice María sobre positivo. Uno es accionar lo local, que es absolutamente esencial. Lo hablábamos ayer, ¿no? Pues lo que está ocurriendo en la inversión de impacto en Chile es totalmente distinto a lo que está ocurriendo en la inversión de impacto en Centroamérica. Claro. Entonces, el enganchar con los gobiernos locales, que en Quali lo hemos logrado hacer con 13 gobiernos, gracias al Ministerio de Exteriores, a la diplomacia española, que nos han abierto las puertas para tener reuniones y presentar el fondo, es absolutamente esencial. También el que los gestores vayamos teniendo presencia local allí, con oficinas locales. Nosotros tenemos una oficina en América Latina, en Bogotá, y otra en Hyderabad, en India. El tener la presencia local es absolutamente esencial, y yo creo que en eso hemos avanzado y hemos funcionado bien. Otra cosa última que mencionaría, y ahora voy a lo malo, es la gobernanza. La gobernanza realmente ha sido complicado establecer sistemas de gobierno que ayuden en las dinámicas que se producen entre los inversores privados y las entidades públicas. Y si no hay gobernanza, como sabéis, no sale absolutamente nada, ¿no? Entonces nosotros, la diferenciación entre el Technical Assistance Steering Committee de la Facilidad de Asistencia Técnica y del LP Committee, de los LPs, donde
ha habido estas dinámicas, ha hecho un entendimiento fuerte por parte de los inversores privados de que no son soluciones lineales, son sistémicas, y que la asistencia técnica, otra vez, es el instrumento principal para que esos cambios se generen. Yendo a la parte menos positiva, estaba viendo la foto, digo, ¿por qué yo estoy tan calvo y mi hermano tiene un pelazo? Sin duda, Blended Finance es la respuesta. Se me han ido 10 años de mi vida, se fue todo, incluido el pelo, y así me ha dejado, ¿no? Pues claramente ha sido, y es algo un problema general, ha sido tremendamente complicado y no son soluciones estándares. Yeah. Con lo cual, cuando hacemos pitch de nuestros fondos, todavía con Quali estamos haciéndolo, claro, se nos va de la media hora que te da el posible inversor, 20 minutos y te han ido en explicar la estructura de Blended Finance para ver si se ha captado o no se ha captado. Luego te voy a hablar del fondo a ver si también te interesa, ¿no? Pero, o sea, es tremendo. Entonces, hace falta ir hacia una estandarización y una racionalización y eficacia del tipo de instrumento que realmente se puede utilizar, porque si no se puede ver tremendamente complejo, y doy fe de eso. Luego, el tema del rating. O sea, nosotros, para movilizar con un capital charge adecuado a un gran asegurador mundial que ha puesto 45 millones de euros en el fondo, claro, lo que nos preguntaba es, ¿pero esto a qué equivale? ¿Es investment grade o es...? No hablan el idioma del Blended Finance. No. Lo que hablan es si esto es investment grade o no es investment grade. Entonces, el acercar las estructuras de Blended Finance a lo que es un rating es algo que es absolutamente necesario si realmente queremos seguir movilizando capital institucional. Y bueno, esos son los dos negativos que se me ocurren. Podría decir más, pero como no tenemos tiempo, pues vamos bien. Voy a decir más, pero como es contra aquí los financiadores... Claro, pero vamos a hablar un poco más en general. Yo echo de menos algunas cosas aquí en esta conversación, digo, si me permitís. Uno, el acceso a recursos, ¿no? Todo el mundo habla de Blended Finance, pero en realidad no hay tantos recursos, ¿vale? Entonces, me gustaría un poco que comentarais de eso. Y luego también, al final, más allá, obviamente, del caso español, que claramente es un ejemplo de éxito, en mi experiencia, previa a 15 años en el BIT, estuve muy metida en el tema de Blended Finance. En realidad, los recursos están muy atados a ciertos usos de fondos, digamos, ¿no? Entonces, también eso ha pasado por ciertas modas, ¿no? Ha pasado, obviamente, pues por la moda más de inclusión financiera atado a género. Ahora estamos con todo el tema del cambio intergeneracional, con todo el tema de los seniors, sin duda muy relevante. Luego llegó, o en paralelo, hemos tenido el tema más de ESG, que luego pasó a cambio climático, y luego es la transición justa, con lo cual había que buscar inclusión financiera, pero también de mujeres. Entonces, era un monstruo de 7 cabezas para intentar, digamos, alinear esas necesidades de los donantes de Blended Finance con las oportunidades de inversión. Entonces, al final, venía más de la oferta que de la demanda, digamos, y entonces teníamos fondos, no voy a decir de qué países, pero que solamente querían trabajar en ciertos países y además solo querían hacer transición en zonas rurales y mujeres, y ya solo faltaba que empezaran, no sé, había muchas, demasiado específico, demasiado atado a la agenda de desarrollo de cada país, que obviamente es relevante y eso va a ser siempre así y es lógico y normal. Pero hay muchos fondos de Blended Finance que no están atados a la ayuda al desarrollo bilateral de un país, sino que son mucho más grandes. Por ejemplo, el Green Climate Fund, que es un poco, digamos, el más conocido a día de hoy y que solo conseguir ser acreditado, bueno, a mí en mi caso particular me costó 3 años y varios viajes a Seúl. Exacto. Entonces, me gustaría un poco hablar también de eso, ¿no? de verdaderamente los retos de acceder a los recursos, más allá de los que tiene, como digo, la ayuda al desarrollo de cada país, y luego tramitar todo eso, porque esto es muy tailor-made, y no sé si esto lo estáis un poco contando y poniendo en valor el esfuerzo que supone estructurar cada una de estas operaciones para cumplir con todos esos requisitos. Por favor. Empieza tú. Digo, es que os veo muy aquí. Bueno, efectivamente, rápidamente, falta de recursos. Solamente entre el 3 y el 5%
de las instituciones financieras de desarrollo se dedica a capital concesional. Eso ha hecho que las operaciones en España hayan entrado en el top 10 de Convergence. Claro. Estamos en el top 10 de Convergence gracias a que aquí se utiliza de una forma inteligente las operaciones concesionales, ¿no? Yo mencionaba antes, Juanjo, o sea, yo cuando oigo que solamente el 3 o 5% de las DFIs o multilaterales se usa para capital concesional, oye, que se quiten la D de desarrollo y que sean instituciones financieras. Pero espera, que es que además no solamente ese es el reto. El reto es que además esos recursos vienen de fondos de terceros. No están utilizando su propio capital. Absolutamente. Lo digo porque ese es el gran reto. Correcto, de que verdaderamente la propia idiosincrasia te pide un rating, como hablábamos antes, que no te permite hacer blended finance con tu propio capital. Pero si ves lo movilizado por todo el blended finance mundial, que estamos hablando de 300.000, 300 billion, 300.000 millones, eso comparado con la brecha de 4 trillion, oye, realmente si quieres cubrir los 4 trillion en una proporción significante, realmente tienes que hacer algo para liberalizar eso. Clarísimamente. Si no, no va a funcionar realmente, ¿no? Temáticas, absolutamente cierto. O sea, aquí solo ciertas temáticas funcionan. Lo hemos visto con las facilidades de blended, 3 de la Comisión Europea, 3 geográficas y 3 transversales. Sí. 2 transversales. Sectorial, sí. Vamos a ver cómo queda eso en el nuevo ciclo presupuestario, ¿no? Pero ¿qué hacemos con todas las necesidades de desarrollo sociales y medioambientales que no machean, digo entre comillas, o sea, que no están alineadas a esas agendas? Correcto. Yo creo que nuestra particular respuesta, las entidades financieras locales son un excelente método de distribución de soluciones diversas a las comunidades vulnerables, porque tienen la capilaridad necesaria para llegar y prescribir en las manos del que lo necesita distintas soluciones. Entonces, nosotros lo que hemos encontrado, nosotros arrancamos diciendo, inclusión financiera, que es invertir en la entidad financiera for the sake de, oye, es bueno porque, como decía María, oye, ayudas a transformar el sistema local para que fluya capital. Pero, efectivamente, el problema no era de fluir capital, que sí, era de que no se acercaba a los pequeños productores, que no se utilizaba para adaptación y resiliencia climática, que no se acercaban para la adaptación también de los pequeños negocios. Entonces, la forma de hacerlo es utilizar como canal al intermediario financiero, a la institución financiera, para que el dinero lo utilice para dar solución específica a una necesidad específica, ¿no? Y por eso nosotros hemos transicionado a productos agrícolas, productos individuales, productos con cash flows distintos, productos de adaptación y resiliencia, donde además el intermediario financiero puede hacer de un canal de conexión con las empresas que generan esas soluciones, que muchas veces no saben cómo hacerlas llegar a las comunidades vulnerables. Entonces, es una forma, porque al final la inclusión financiera lleva performance de 20 años probando que es un modelo de negocio que puede dar retorno, pero no es invertir en las entidades financieras porque... Claro, cualquier cosa. Claro, sino para que vaya específicamente a resolver una necesidad específica. Es un catalizador. Sí, pero ahí vuelvo un poco a lo mismo de antes. O sea, al final tienes un fondo concesional, me da igual que sea supranacional o nacional, que quiere contribuir a cerrar una brecha de desarrollo. Entonces, tú lo canalizas a través de intermediarios financieros, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es la mejor opción. Pero mi pregunta viene por el otro lado. ¿Qué ocurre cuando hay necesidades que verdaderamente no están alineadas a esos intereses de esos donantes, digamos, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, puedes construir el blended. O sea, nosotros, con lo que hemos hecho con TIF o con AECID, la financiación de AECID no está destinada a las prioridades de TIF, que son productos verdes, género y luego gestión de riesgo general de la entidad financiera. Tú tienes 2 productos diferentes, porque en este caso es solamente asistencia técnica. La deuda va por una parte y por otra. Yo voy a hacer un minuto. La deuda va por una parte y por otra parte la asistencia técnica, que es con la que fijas los objetivos que quieres que se alineen con lo que quiera, en este caso, la Unión Europea o lo que quiera el Fondo Verde. Entonces, mi
potenciar respuesta a eso es construir una narrativa, estructura una operación de manera que tengas en una misma operación diferentes instrumentos y que tú le puedas decir al donante de fondo, mira, yo con todo esto que tengo, ¿tú qué me das? 2 millones. Tienes que construir la narrativa y decirle, de 2 millones, o sea, porque tienes track record, porque vas con una entidad que sabe, porque ya vas con una entidad o con una gestora que ha hecho cosas parecidas. Al menos un X, o sea, negociar con el que te da los fondos para que porque los objetivos de la cooperación española, del Fondo Verde, de la Fundación Chuki Chuki, que está en un país y quiere apoyar a los productores de fresas, no sé, pues eso no lo vas a poder cambiar, pero puedes ofrecerles un paquete, una estructura que incluya sus prioridades y que además le digas, y además vamos a atacar estas prioridades, pero también vamos a solucionar estos otros problemas que hay, de los que yo no sé si eres consciente o no, pero que te los pongo encima de la mesa para que los veas. Exacto. Y cuando la falta de recursos, yo creo que es una cosa complicada con la que vamos a tener que convivir los próximos años hasta que, bueno, no sé porque no tengo una bola de cristal, pero es una cuestión complicada con la que habrá que convivir y tratar de sacar las mejores, o sea, tratar de hacer lo mejor posible con los recursos que hay. No, totalmente de acuerdo. ¿Algo más para terminar, Agustín? Nada que añadir. El importante, como estas operaciones llevan una evaluación rigurosa de impacto, evaluación, no estoy hablando de outcomes, estoy hablando de verdadero impacto en las personas beneficiarias. Esta mañana lo comentaba en un desayuno con Educo, ¿no? Se pueden introducir determinados elementos, por ejemplo, en Uruma no estaba, pero quizá en Kuali haya que medir el impacto en la infancia, específicamente de esas acciones de adaptación y resiliencia, ¿no? Como esto es un tema de co-creación, las cosas que todavía hay posibilidad de meter, se pueden meter, o temas de educación, se pueden meter determinadas cosas para que sean evaluadas también en esa estrategia genérica de adaptación y resiliencia. Sin duda tiene impacto en un montón de cosas y también en necesidades que inicialmente no han sido identificadas por los donantes, ¿no? Súper interesante. Bueno, se nos acaba el tiempo. Les agradecería si verdaderamente se unen dando un aplauso aquí a los panelistas. Gracias. Pues bueno, a ver si se me oye ahora un poco mejor. Nada, simplemente para dar paso al café, no me hacen mucho caso, yo entiendo que todo es muy interesante, seguro que las conversaciones de fuera también lo son, pero os pediremos estar de vuelta a las 12:10, ¿vale? Y allí me voy a poner un poquito más pesada, porque luego también tendremos al final de la jornada otro espacio de networking y conversaciones fuera, pero para que podamos recuperar un poquito de tiempo. Muchas gracias.